gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh. El Evangelio, como hemos comentado en capítulos anteriores, no lo conforman 10 o 15 versículos. No podemos tener una visión adecuada del mismo si hacemos un uso interesado de sus versículos. Debemos antes haberlo interiorizado íntegramente en nosotros mismos. El Evangelio es el cuadro, la pintura que nuestro Padre del Cielo pone a nuestra disposición a través de los evangelistas. Nuestro Señor Jesucristo está representado en él. El que entiende de pintura valora una obra maestra. El que tiene oídos y ojos para ver, que oiga y que vea lo que el Evangelio le dice. Si uno es ciego o miope, no podrá examinar el cuadro o la pintura. Si uno se limita solo a examinar una esquina de ese cuadro, de esa pintura o varias esquinas, no va a tener una visión completa del cuadro. No la va a tener. Y las zonas examinadas le proporcionarán datos erróneos sobre el cuadro en su totalidad. Puesto que no conoce el cuadro en su integridad, solo conoce partes de él. Una vez que tenemos esa visión completa y hemos podido analizarlo completamente, empaparnos bien de él, conocerlo bien, es cuando podremos examinar cada una de sus partes. Pues todas las partes de un cuadro, de una pintura, están entrelazadas con la siguiente parte colindante. Por ejemplo, si vemos una mano y seguimos fijándonos en esa mano, nos damos cuenta que de la palma de la mano después vienen los dedos. Pero no decimos que la mano la conforman solo la palma de la mano. Los dedos también. Los dedos son colindantes a esa palma de la mano. Una vez que tenemos esa visión completa, insisto, y hemos podido analizarlo completamente y empaparnos bien, entonces es cuando podemos tener una idea clara. El Evangelio lo componen versículos. Estos, aunque nos parezca una sorpresa, insisto, aunque nos parezca una sorpresa, están entrelazados entre sí. Los versículos, todos los versículos del Evangelio están entrelazados entre sí, de tal forma que si analizamos uno de ellos sin conocimiento del resto, en el Evangelio, erraremos con mucha probabilidad sobre su interpretación. Primero leamos una, dos y hasta 3 veces todo el Evangelio. Tengamos un conocimiento amplio en su totalidad y sobre todo en su espíritu, en lo que nos quiere decir. Porque el Evangelio nos transmite a través del espíritu y nos habla. Es un libro vivo, no es un libro muerto como cualquier libro normal, no. El Evangelio habla. No es necesario, como hemos dicho en ocasiones anteriores, aprendérselo de memoria. No es necesario hacerlo. Es necesario conocerlo desde nuestro interior, leerlo con ánimo de conocer a nuestro Señor, su ejemplo, su camino, esa verdad que está en el Evangelio, que forma parte de la verdad absoluta. Hay que leer el Evangelio con ganas de Él, con ganas de seguirle, de conocerle, a nuestro Señor Jesucristo. Una vez con conocimiento del mismo, veremos versículos sueltos y podremos desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, conocer bien el significado de ese versículo. Porque ese versículo está entrelazado íntimamente con el resto de versículos que componen el Evangelio. Bienvenidos, hermanos buscadores de Dios. Capítulo 45. Pecar contra el Espíritu Santo.
Es muy recomendable olvidar momentáneamente lo que hemos aprendido en los libros sobre interpretaciones del Evangelio. Poner nuestro contador a cero. El mundo, la vida, el trabajo apenas nos deja tiempo, pero debemos intentarlo, porque si no, no vamos a llegar a lo que realmente nos ha puesto el Señor en este mundo, ¿no? No vamos a llegar a ese conocimiento. No vamos a llegar a seguir su ejemplo. Tenemos que parar en un momento dado. Poner nuestro contador a cero y lanzarnos por nuestra cuenta a leer el Evangelio sin intermediarios ni guías de ningún tipo. Sé que al decir esto posiblemente este blog será abandonado por alguno, pero no importa, pues siempre es mejor decisión defender el Evangelio que defender algo que no forma parte de él, cueste lo que cueste. El Evangelio está por encima de todo y de todos, pues su verdad en mayúsculas forma parte de la verdad absoluta que es el amor, que es Dios. Dios es amor. Empecemos a leer nosotros mismos el Evangelio, sin ninguna influencia externa, a solas con nuestro Señor. Vayamos descubriendo capítulo a capítulo y finalmente daremos un sentido global a todo él, desde nuestro interior. Se nos plantearán preguntas sin resolver, dudas. Eso está muy bien y es absolutamente normal. Y a medida que crezcamos en el amor a Dios y a nuestros hermanos y en la fe, esas dudas muy posiblemente las vayamos solucionando. Ahora bien, lo que no entendamos lo podemos aparcar. No decir sí o no. No lo entendemos, aparcamos. O bien consultarlo si lo necesitamos, pero eso sí, con alguien que sea de Dios. Es decir, que ame mucho a Dios y sobre todo mucho a los hermanos. Es decir, con personas de amor en mayúsculas, cuya vida está orientar a hacer el bien a los demás. Estas personas son muy recomendables para hacerles consultas sobre el Evangelio. Seguro que conocemos a nuestro alrededor a alguien que sea así, porque Dios nos suele colocar a gente así alrededor nuestro. Hemos comentado esta introducción sobre el Evangelio, pues existen miles de interpretaciones sobre el mismo, lo que conforma un auténtico laberinto a la hora de ver el camino que Cristo nos ofrece. Desgraciadamente es así, han pasado 2000 años y nos hemos encontrado con un laberinto de interpretaciones que han dado lugar a muchas excisiones y a muchas ideas sobre el mismo Evangelio. El cristiano debe entender el Evangelio tal y como es, insisto, tal y como está descrito. No podemos ni añadir ni quitar versículos, ni modificar su contenido, porque no se ajusta a nuestro deseo personal o al de otros. No. Y mucho menos utilizar versículos sueltos para construir sobre ellos una media verdad que acaba produciendo una gran mentira. El Evangelio es la verdad y por tanto no miente. Lo que en él está escrito es el camino, es la verdad y su práctica nos otorga la vida eterna. Y ya su práctica, insisto, también en esta vida nos otorga una felicidad espiritual. Por ello, en la parte que hoy vemos sobre pecar contra el espíritu, el cristiano afirma que existe el cielo así como existe el infierno, puesto que así y en múltiples ocasiones lo afirma el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Otras interpretaciones contrarias al Evangelio nos alejan del mensaje de nuestro Señor y por ello nos pone en peligro, nos guste o no nos guste. Juan 16, del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos lo envía nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos envía el Espíritu Santo? Nos lo envía porque Jesucristo no se ha ido de nuestras vidas, es que no se ha ido, porque quiere permanecer entre nosotros. Esa es su voluntad. Es su propio Espíritu el que envía, su propio Espíritu, que es decir igualmente el Espíritu del Padre. Y nos dice con claridad meridiana, insisto, nos dice con claridad meridiana que el Espíritu Santo nos dará a conocer toda la verdad, que es la verdad del Padre y del Hijo. Es la verdad del amor en mayúsculas, la verdad absoluta, la verdad que no muere, que es eterna y que viene a residir entre nosotros en nuestros corazones. El Espíritu Santo, como hemos indicado en ocasiones anteriores, es como un interlocutor, un intérprete entre nosotros y el cielo. Bueno, es verdad que este concepto, en fin, es un concepto muy básico, ¿no? Es evidente bastante más que un simple intérprete o interlocutor, ¿no? Pero para lo que nos ocupa hoy, este concepto es importante que lo tengamos en cuenta, de interlocutor o intérprete. Marcos 3, del 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquieras que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Como hemos indicado, el Espíritu Santo reside en nuestro interior y es por tanto interlocutor entre nuestro Señor y nosotros. Dios es amor, esto es así. Nuestro Señor Jesucristo es amor, puesto que es Hijo del Padre. Y por tanto, su Espíritu, ¿qué pensamos que será? Pues el Espíritu Santo es también amor en mayúsculas, como el Hijo y como el Padre. Se crea entre Dios Padre y el Espíritu Santo en nuestro interior un cordón umbilical. Atendamos bien esto porque es importante que concibamos este concepto. Se crea entre Dios y el Espíritu Santo en nuestro interior un cordón umbilical por el cual se nos transmite la voluntad del Padre. Y transmitimos a nuestro Padre del cielo, o a nuestro Señor Jesucristo, nuestros deseos, nuestras alabanzas a Él, nuestras oraciones, nuestros rezos, etc. Este cordón umbilical está sujeto a nuestra libertad. Esto, tengámoslo bien en mayúscula, este cordón umbilical está sujeto a nuestra libertad porque el Señor lo que sí nos otorgó fue la libertad de elegir. De tal forma que si amamos mucho, se hace, más ancho ese cordón umbilical y fluye, por tanto, una relación mucho mayor con nuestro Padre del cielo. De la misma forma, cuanto menos amamos, más estrecho se hace ese cordón umbilical y menos relación tenemos con nuestro Padre del cielo. No olvidemos que esa imagen y semejanza es el sello que Dios ha puesto en nuestro interior, el alma en la que reside el Espíritu Santo. Tenemos, pues, la capacidad de ampliar o disminuir nuestra relación con Dios. Así es. Tenemos esa capacidad, puesto que tenemos la libertad de hacerlo. Aunque tengamos muy poca relación con nuestro Padre del cielo, aunque ese cordón sea lo más estrechito posible, casi un hilo, siempre habrá un pedacito de cordón umbilical por el que Dios intentará, hasta el final de nuestros días, atraernos a Él. Pero
¿Qué ocurre cuando voluntariamente, insisto, en nuestra libertad y voluntariamente y desde nuestro corazón decidimos no tener absolutamente ninguna relación con nuestro Padre del Cielo? Porque amamos el desamor, porque nos deleitamos en hacer sufrir a los demás, porque disfrutamos en nuestro ego personal y disfrutamos también en ver cómo los demás caen por nuestro brazo a nuestro alrededor. Porque no perdonamos jamás, sino todo lo contrario, castigamos lo más severamente posible. Porque la injusticia es nuestra bandera y sencillamente porque el amor nos da asco, nos produce náuseas. Estamos muy a gusto en el odio, en el desamor, y queremos voluntariamente vivir en él, y nos sentimos a gusto para siempre en ese odio al que abrazamos. La venganza y el desprecio a los demás es nuestro día a día. Mis queridos hermanos buscadores de Dios, en ese caso anulamos al Espíritu Santo. No deseamos su presencia en nosotros, sino más bien que se marche cuanto más lejos mejor. En ese caso blasfemamos contra él. Es decir, cortamos voluntariamente el cordón umbilical y no deseamos su presencia jamás por siempre. En ese caso, no podremos sentir ni siquiera arrepentimiento, pues para sentir arrepentimiento debemos acudir al Señor. Para arrepentirnos debemos acudir al Señor. Y acudir al Señor es justo, en este caso, lo último que haríamos, porque lo odiamos, sencillamente. Al romper ese cordón umbilical, no podemos acudir al arrepentimiento. Al no acudir al arrepentimiento, no se nos pueden perdonar nuestros gravísimos pecados. La sangre de Cristo, en este caso, no podrá limpiarlos, puesto que no es nuestro deseo que sean limpiados. Mateo 22, del 8 al 14. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vemos en esta parábola una vez más que a Dios nadie le marca un gol. Al que le guste el fútbol esto lo entenderá muy bien. A Dios nadie, insisto, le ha marcado jamás ni le marcará un gol. No nos podemos colar en el banquete eterno al que estamos predestinados si no vamos revestidos de amor. Hasta pronto, hermanos buscadores de Dios. El lobo como el tiempo viene cual ladrón. Y hoy el lobo se ha presentado frente a nosotros, dispuesto a lo peor, pues hemos rebasado el límite de tiempo. Pero el Espíritu Santo también es Señor del tiempo, y hoy era su día. Otro día será, lobito. A veces nos olvidamos que lo más importante no forma parte de la materia. Es lo espiritual. Es el amor. El buen ladrón acudió en sus últimos minutos a nuestro Señor Jesucristo y Él lo perdonó. Acudió para arrepentirse de su vida. Acudió para pedirle que se acordara de Él cuando estuviera en su reino. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le dijo: estarás junto a mí. Le ofreció el reino de Dios.
el reino eterno. Señor mío Jesucristo, tú que has crucificado nuestros pecados junto a ti en la cruz, dame fuerzas para día a día aprender a amar a través de ti, a través del Evangelio. Unirme cada día más a las necesidades de mis hermanos. Envíame tu consuelo en los momentos de flaqueza y hazme guerrero de la verdad a través de tu palabra, contra el maligno. Amén. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will.